Hola grupo, muy buen día. Mi nombre es Alma Elizabeth Ortiz González. Tengo el gusto de ser su facilitador en este módulo 22, Tecnologías Emergentes para la Resolución de Problemas. Bienvenidas, bienvenidos al módulo y a nuestro primer encuentro en línea, donde vamos a revisar la unidad 1, que se titula Diagnóstico de Necesidades y Definición del Problema. Se llevará a cabo el periodo en el que la vamos a revisar desde el 5 al 11 de julio de 2021. Tomen en cuenta nuestro grupo porque siempre que se les solicite o quieran reportar alguna situación, deben referenciarlo de manera completa. Cualquier duda que tengan durante el desarrollo de esta sesión, pueden levantar la manita y en ese momento la abordamos. Si quieren de igual manera aportar algo, comentar algo, les pido que hagan lo mismo para que tengamos una sesión más dinámica. La orden del día. Quiero comentarles sobre el encuadre, los temas que tiene nuestra unidad, las actividades y los recursos, los cuales vamos a estar abordando de manera integral. Es decir, cómo los recursos nos van a estar ayudando a resolver las actividades. Les he dejado una grabación previa en el foro de novedades donde abordo estos puntos, la presentación de nuestro módulo, qué competencias profesionales van ustedes a desarrollar, cuál es el propósito que tiene este módulo, qué aprendizajes espera que logren en este módulo 22, van a desarrollar un proyecto a través de diferentes fases. Estamos justo en esta unidad en la fase de diagnóstico. Posteriormente, en las siguientes semanas, van a poder realizar el resto de fases. Es muy importante, si hago hincapié, en que vayan realizando de manera analítica cada fase, porque esta será el insumo con el que van a iniciar la siguiente fase. La evaluación, dinámica de estudio, comunicación, la relación que tiene nuestro módulo con otros y una breve presentación mía es lo que aborda este encuadre que les pido revisen en el foro de novedades. Cualquier duda, pregunta, por favor, acérquense a mí a través del foro aprendiendo o a través del mensajero. Ya entrando de lleno a nuestra unidad. Quiero retomar el objetivo del módulo, porque es importante recalcar que esta unidad abona a ese logro modular, que es utilizar las tecnologías de información y comunicación para ser capaces de analizar información y tomar decisiones. ¿Para qué? Para proponer soluciones a un problema real de nuestro entorno. Eso es lo que se va a hacer en este módulo. Para lograrlo, en esta primera unidad vamos a iniciar identificando las necesidades que hay en nuestro entorno. Vamos a voltear a ver y vamos a identificar algunas necesidades. A partir de ello, vamos a ser capaces de definir y contextualizar un problema específico para darle solución. ¿Cómo lo vamos a lograr? Revisando estos tres temas: diagnóstico, definición del problema y contextualización de este. Comenzaremos con el diagnóstico, el cual requiere de la evaluación y tener en cuenta técnicas de recolección e información de datos. Es importante situarnos. ¿Qué es diagnosticar? ¿A qué se refiere? La Real Academia Española nos dice que se refiere a recoger y analizar datos, información, para así ser capaces de evaluar diversos problemas de diferente naturaleza. Diagnosticar requiere de un proceso que inicia observando e imaginando alguna situación en nuestro entorno. A partir de observar vamos a ser capaces de identificar una necesidad, área de interés u oportunidad en diferentes ámbitos: político, económico, social, cultural, educativo, etcétera, para darle posteriormente solución. Una vez que ya tenemos claro qué vamos a estudiar, llega el momento de centrarnos en analizar a detalle lo que se ha identificado. Para ello debemos ser muy críticos, debemos tomar como base lo que conocemos de nuestro entorno, pero sí es necesario también apoyarnos de investigación a través de entrevistas, encuestas, visitas a bibliotecas, consulta de libros, etc. Analizar a detalle lo que se identificó para saber cuáles son las causas
que han dado origen a esa problemática, a esa necesidad? ¿Qué soluciones se han implementado para resolver? ¿Qué caso tendría que yo volviera a realizar una solución ya efectuada con anterioridad que no dio unos frutos favorables? De ser así, ¿cuáles o cómo se realizaron esas soluciones? Y en caso de que no se hayan identificado soluciones, causas, ¿por qué? ¿Por qué nadie ha volteado a ver este problema que yo veo? Tal vez no sea de verdad un problema. Todos estos aspectos es importante tenerlos en cuenta al momento de diagnosticar. Finalmente se va a problematizar. Esto consiste en describir con detalles abundantes, completos, con argumentos sólidos basados en fuentes confiables, la información referente a la situación. Es importante mencionar que aquí todo es útil al momento de problematizar, aun cuando para nosotros pueda ser irrelevante o no importante. En este momento todo es útil. Ojo, problematizar es definir la situación, el problema. Todavía no consiste en darle solución. Eso viene después, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Para lograr los aprendizajes, lograr las competencias de este módulo, ustedes van a realizar 2 actividades integradoras, además de las actividades formativas, la participación en el foro. Van a realizar 2 actividades integradoras. La primera actividad integradora requiere el análisis del tema 1, diagnóstico. La actividad integradora 2 requiere el análisis del tema 2 y 3. Vamos a centrarnos primero en esta primera fase, que es diagnóstico. Para ello, les pido que al momento de realizar las actividades integradoras tomen en cuenta las indicaciones, la rúbrica, la retroalimentación que voy dándoles, por supuesto, lo que nos dicen los recursos y los conocimientos previos que tienen de los 21 módulos anteriores y de su experiencia personal en el tema. ¿Qué recursos, qué elementos me van a hacer falta para poder diagnosticar en un primer momento? Revisar el contenido en extenso de la unidad 1 y estos 3 recursos que encontramos en el módulo dentro de la semana 1. Les pido de favor que analicen estos 3 recursos. Hay otros, pero esos nos van a ser útiles para el resto de, para la actividad integradora 2. También les he compartido la bibliografía de metodología de la investigación. Es un libro de Hernández Sampieri, el cual es muy extenso, pero muy ejemplificado en diferentes momentos de las fases de un proyecto. Les invito a estarlos consultando constantemente. También les he dejado un video por aquí donde habla un poco acerca de las técnicas de investigación. Bien. ¿Por qué es importante aprender a diagnosticar? Saben que una vez que ustedes concluyan sus estudios de educación media superior, si deciden incorporarse a una carrera profesional, sea cual sea la que ustedes elijan, va a ser necesario que diagnostiquen. Les pido que nos demos un momento para ver realizar este pequeño ejercicio donde se aborda algunos ejemplos de diagnóstico en diferentes ámbitos. Por ejemplo, un biólogo requiere conocer las plantas que hay en determinada área geográfica. ¿Necesita realizar? He dejado en el mensajero, en el chat, el enlace para que ustedes también vayan realizando la dinámica. Lo voy a ir haciendo aquí por aquellas personas que puedan no tener oportunidad de hacerlo en este momento. Pero si alguien puede hacerlo, le pido que por favor lo haga. Les doy un momento corto. Un biólogo requiere conocer las plantas que hay en determinadas áreas geográficas. Necesita realizar un estudio de suelo o un estudio de campo. Un estudio de campo. Un candidato a elección popular para favorecer el voto y conocer la opinión de la gente, ¿qué requiere? Todos estos ejemplos se relacionan con diferentes profesiones. Vamos a continuar.
Vamos a revisar las indicaciones de la actividad integradora 1, que se titula Diagnóstico e Identificación del Proyecto. En esta actividad integradora les piden hacer una presentación con no más de 10 diapositivas donde ustedes diagnostiquen una necesidad. Para ello, recuerden que siempre iniciamos con una hoja de presentación y en la siguiente diapositiva van a integrar una tabla donde van a identificar 3 situaciones de interés, van a identificar a qué ámbito pertenecen y deben describir cómo se relaciona esa situación con su entorno. He puesto aquí un ejemplo. Exceso de robos nocturnos en la calle Zaragoza. Esta es una situación que observo en mi entorno. ¿A qué ámbito pertenece? Al ámbito social. ¿Cómo se relaciona con mi entorno? Pues está afectando la seguridad de las personas que transitan por ahí en la noche para tomar el transporte, viajar a su casa, a su trabajo, etc. Entre ellos puede estar mi familia, amigos. Por eso esto es una necesidad importante para mí. En las siguientes diapositivas ustedes deben responder 8 preguntas. Para responder estas preguntas van a necesitar consultar los recursos de la semana 1 y unidad 1. La primera pregunta es, ¿por qué es importante abordar la situación? ¿Qué llamó tu atención? Ojo, no solamente respondemos con base en lo que creemos. Nuestras respuestas deben estar fundamentadas con todos los elementos que nos proporcionan en los recursos. Es importante que al responder describan con argumentos completos, organicen las ideas y tomen en cuenta que no estamos en una fase de solución de problemas, estamos en una fase de diagnóstico. Estas son las siguientes 8 preguntas que ustedes van a ser capaces de responder de manera completa al analizar el tema. Por ejemplo, evaluar se refiere a evaluar y diagnosticar y evaluar se refiere a recoger y analizar datos para evaluar, lo cual consiste en apreciar, estimar, calcular situaciones de diversa naturaleza, en este caso una situación derivada de nuestra comunidad. Es importante que evaluemos para que en determinado momento en una fase posterior sepamos qué hacer, cómo hacerlo, podamos tomar decisiones que sean claras, concisas y pertinentes a la situación y ser capaces, por supuesto, de aplicarlo a una situación específica. La evaluación para nuestro proyecto, bueno, hay una fase de evaluación previa para tener elementos que nos permitan dar una solución, pero es importante tomar en cuenta que también al concluir el proyecto, una vez que esté andando, y que es importante recoger otros datos para saber si está funcionando o no está funcionando nuestra propuesta. Si está funcionando, siempre hay áreas que se pueden fortalecer. Si no funciona, hay que cambiar estrategias para proponer nuevas soluciones. Algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta en el diagnóstico. Tomen en cuenta que si no saben qué resolver, si no logran identificar una necesidad, pueden acercarse con personas cercanas a su entorno que lo compartan y preguntarles qué problema observan, qué opinan. Incluso si ustedes ya tienen una necesidad, pueden comenzar también indagando un poco más con el cronista del pueblo, si es que hubiese. Al estar recabando información es importante que tomen en cuenta, que no pierdan el enfoque y que mantengan la calma. ¿Por qué? Seguramente pueden encontrar renuencia para que alguien les responda a algo, agresiones, contradicciones en la información que reciben o tal vez un tiempo exagerado en la respuesta. Todos estos son aspectos que ustedes deben prever al identificar, al elegir su necesidad. Sean sensibles y sensibilicen a la gente, expliquen o a las personas involucradas, expliquen por qué lo están haciendo, para qué va a servir esa información que van a proporcionar. Hagan un portafolio de evidencias.
Elaboren preguntas guía, bitácoras, cuestionarios, entrevistas, grabaciones, todo lo que ustedes vayan utilizando para su diagnóstico es importante, almacénenlo en su portafolio. Todos estos son elementos que se toman en cuenta al hacer un diagnóstico. Preparación. Un diagnóstico inadecuado seguramente tendrá consecuencias de trabajo ineficiente. Este es un riesgo. Entonces, cuidado. No hacer un buen diagnóstico trae problemas y repercute en mi proyecto. Ahora, ya identifiqué mi necesidad. Voy a recabar información sobre esta a través de técnicas de recolección de información, las cuales son mecanismos e instrumentos que se utilizan justamente para reunir y medir información de una manera organizada que tiene un objetivo específico, un fin en particular. Tomen en cuenta que la técnica que elijan va a depender del tipo de información que necesiten recopilar y deben conocer sus características. Para ello vamos a explorarlas un poquito y saber el tipo de información que requieren. Algunas técnicas pueden realizarse de manera física y con apoyo de las TIC, sobre todo en esta época de pandemia, tómenlo en cuenta. Puedo entrevistarme cara a cara en algún restaurante, en algún espacio de trabajo, etcétera, pero también puedo usar elementos como la videoconferencia, el correo electrónico, los formularios, diferentes instrumentos, aplicaciones que me permiten recoger esos datos. Hay observaciones reguladas y se usan en las disciplinas de forma profesional. Tomen en cuenta esto también. Estas técnicas, esto es la base que también toman en cuenta diferentes disciplinas para recabar información. Un doctor, un biólogo, un periodista, cualquiera, un ingeniero civil, cualquiera requiere de este tipo de instrumentos cuando va a llevar a cabo un proyecto. Vamos a revisar algunas técnicas de recolección de información. Primero, es importante mencionarles que estas se clasifican, pueden clasificarse en cualitativas, cuantitativas o mixtas, que retoma técnicas cualitativas y cuantitativas. Y bueno, en este tipo de clasificación, pues tenemos un resultado más enriquecido porque podemos tomar elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Las técnicas cuantitativas son más enfocadas a disciplinas exactas, a un ingeniero, un biólogo, un químico, y las técnicas cualitativas son más útiles para quien estudia fenómenos sociales, un sociólogo, un psicólogo, etc. Algunas técnicas se usan en ambas clasificaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio, como en nuestro caso, analizando mi entorno, puedo valerme de entrevistas, de observación, de cuestionarios y estudios de caso. Puedo usar una sola técnica o puedo combinarlas. En las técnicas cualitativas es más común el uso de instrumentos, entrevistas, pero que sean de característica abierta, porque nos permiten captar información de un pequeño grupo de personas y preguntarles sobre el tema. Algunas preguntas guiadas que debemos tomar en cuenta es qué, por qué, cómo, para qué, cuándo, dónde, quién. Nos ponemos en el papel de investigadores privados. Otra técnica son los cuestionarios, los cuales son preguntas sencillas que deben estar acordes al nivel lingüístico de quien vamos a realizarle el cuestionario. Y bueno, estos cuestionarios pueden tener preguntas abiertas, como vemos aquí, o también preguntas cerradas. Estos ejemplos de estas son los de opción múltiple, verdadero, falso, etc. Otra técnica que tenemos nosotros es el estudio de casos. A partir de una problemática, pues es ir desmenuzando sus diferentes elementos.
Dentro de las técnicas cualitativas tenemos además una entrevista, pero tal vez una entrevista más cerrada, más estructurada. La encuesta, por ejemplo, en los supermercados, a veces nos ponen, encontró lo que buscaba, qué productos, y las encuestas se utilizan más con el fin de recoger información en específica, no sobre los individuos, sino sobre, en este caso las tiendas, sobre un tema en particular que se quiera, en el que se quieran realizar acciones de mejora. Y también podemos aprovechar diagramas de flujo para evaluar, por ejemplo, si una necesidad en mi empresa, un proceso que está siendo muy lento, que creo que puede mejorarse, puedo apoyarme de técnica de diagrama de flujo, la cual también nos permite realizar análisis sobre diferentes situaciones que se presenten. Continuemos. Ahora vamos a revisar el resto del tema 2 para realizar la actividad integradora 2. Concluyendo con la actividad integradora 1, es importante mencionar que una vez que den respuesta a las preguntas, también deben de incluir una descripción visual, es decir, reflejar la situación que van a analizar de manera visual, a través de un esquema, un diagrama de flujo, un mapa conceptual, un mapa mental, donde ustedes de manera breve describan la forma o la situación y las intenciones que tienen para resolver. Finalmente, incluyan en el título del proyecto y una imagen que se relacione con este título del proyecto. Tomen en cuenta que este título debe representar la idea de todo el estudio de manera clara, breve, concisa. Una vez que tengan estos elementos, van a poder avanzar al tema 2. Una vez con estos elementos, vamos a poder continuar con la actividad integradora 2 y también podremos continuar con la definición del problema y contextualización del mismo. Agradezco su atención, ha sido un gusto compartir con ustedes. Seguimos en contacto a través de las herramientas de la plataforma. Linda tarde.